Cordial saludo, compañeros y doctora. En el marco del doctorado en Ciencias de la Educación y el módulo de Estrategias Docentes, el equipo 3, hablaremos sobre los elementos condicionantes de los estilos de aprendizaje. Es necesario tener claro que los estilos de aprendizaje son propios de cada individuo y que por lo tanto cada docente debe reconocerlos para sacarles mejor provecho en el aula de clase. Nuestra presentación se abordará durante 5 tópicos básicos. Primero, personalidad; 2, lenguaje; 3, pensamiento; 4, el ambiente; y 5, las imágenes. Bueno, el primer elemento condicionante que abordamos es la personalidad y los estilos de aprendizaje. Aquí es importante tener en cuenta la estructura cognitiva donde intervienen el sistema sensorial, es decir, los 5 sentidos, y el sinestético, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Dentro de los estilos de aprendizaje, Rojas y Pinto 2016 nos proponen 4 modelos. En el primer modelo tenemos a la teoría de campo y de acción de Lewin, el cual considera que el aprendizaje es un proceso que se va dando y requiere de un aprendizaje continuo para irlo contextualizando y al mismo tiempo lograr hacer una planificación. Aquí él propone 4 etapas: la experiencia concreta, la observación, la conceptualización y la comprobación a través de nuevas experiencias que se van dando también en la realimentación. Luego tenemos la propuesta de John Dewey, para quien todo conocimiento genera una transformación tanto de los impulsos de los sentimientos y los deseos y vivencias de la persona. Y la metodología que nos propone la observación directa del fenómeno, la extracción de lo más significativo para la persona y los juicios de valor. Luego tenemos la propuesta de Piaget, el cual, pues, como ya hemos estudiado, nos habla de un proceso de acomodación que se da mediante el aprendizaje, donde se van estructurando los esquemas durante las etapas de la vida del hombre, y también la interacción que existe entre las personas y el medio ambiente. Y por último está el modelo de aprendizaje experiencial, donde David Coe identifica 2 dimensiones: la percepción y el procesamiento. Dentro de la percepción hay 2 opuestos: lo externo, que es prácticamente lo concreto, y la conceptualización, que es más abstracta. Y para lograr identificar la información hay una experiencia activa y una observación reflexiva. Cuando se combinan estas dimensiones, pues él considera que se producen unos estilos de aprendizaje como el experiencial, el imaginativo, el reflexivo, el analítico, el pensativo, el decisivo y el activo. Luego pasamos al siguiente elemento, que es la personalidad, la cual se define como la organización dinámica del sistema psicofísico del individuo, es decir, la conducta, el pensamiento y los sentimientos. Aquí encontramos 2 actitudes mentales opuestas: la extrospección, que habla pues, del mundo externo, de la vida social, y la introversión, que habla del mundo interno, el mundo del pensamiento y de los sentimientos. También se ha tenido en cuenta en esto la personalidad, el temperamento o la herencia genética. Y por último, pues Einstein agregó uno a la introspección e introversión, y es el neuroticismo, en el cual es como el que equilibra ese aspecto emocional en la persona. Por último, pues llega digamos, a hacer una clasificación de los temperamentos en el melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Por tanto, pues los estilos de aprendizaje influyen la personalidad, el trabajo, la capacidad para adaptarse al ambiente, la educación y la profesión. En un segundo elemento condicionante tenemos el lenguaje. De acuerdo a Álvarez 2004, nos indica que el uso del lenguaje en el contexto educativo puede propiciar una serie de interacciones en el aula entre pares e una interacción entre el docente y el estudiante. Dichas interacciones pueden influir directamente en el rendimiento académico de los mismos. Estos mediante 2 determinantes. El primer determinante se refiere a los estilos de enseñanza, donde indica que debe haber una correspondencia armónica entre el lenguaje verbal y no verbal que utiliza el docente durante todo su proceso de enseñanza. Al igual, nos indica que debemos no obstaculizar la comunicación, es decir, no usar la represión del lenguaje corporal y la imposición de ambientes de aprendizaje en el aula de clase y donde sentar los estudiantes, sino dejar que ellos mismos puedan, obviamente, determinar estos espacios de aprendizaje más propicios para ellos. De igual manera, nos indica que para mejorar la comunicación no verbal, que según Álvarez
permite aumentar el aprendizaje y indicar que este sea más significativo, podemos utilizar estrategias como el contacto visual, expresiones faciales y tener una proximidad directa con los estudiantes. El segundo determinante son los estilos de aprendizaje, donde indica que primero debemos reconocer cómo aprende el estudiante, es decir, cómo adquiere el saber, cómo utiliza esta información y cómo la categoriza en su cerebro, al igual si está motivado para aprender. Otras categorizaciones de los estilos de aprendizaje son la de Curry 1987, que indica que la personalidad, el procesamiento de la información, la interacción social y el ambiente pueden influir directamente en esos estilos de aprendizaje. Y por último, tenemos las inteligencias múltiples de Howard Gardner de 1983, que son más reconocidos por usted. Muchas gracias. Bueno, en relación al eje del pensamiento, se concentran algunas ideas sobre el documento Relación del Pensamiento y el Lenguaje de Beatriz Borjas 2007, que menciona que el lenguaje es un signo de expresión del pensamiento. Aborda diferentes teorías con distintas perspectivas, entre las que están, por ejemplo, la de Piaget, que argumenta que el pensamiento representacional es el que implica evocar objetos que no están presentes en el momento. Esto surge antes que el pensamiento simbólico. Vygotsky sostiene que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan interrelacionadamente. El lenguaje cumple una función de mediación entre el pensamiento y la acción. Por otra parte, Sapir plantea que la forma de pensar y de percibir el mundo está modelada por la forma o el lenguaje con el que hablamos. Berleau afirma que el pensamiento no está separado del lenguaje, más bien existe en la palabra misma. Diversas investigaciones o estudios neurolingüísticos buscan identificar las razones cerebrales que se involucran en el proceso del lenguaje y su transmisión con el pensamiento. Finalmente, es importante mencionar el lenguaje interior, que juega un papel muy importante en el desarrollo del pensamiento, a través de la evocación, que es una representación mental que que implica el entendimiento de toda la información que percibimos. Bien, el siguiente componente es el ambiente y bueno, pues no debemos de perder de vista que todos los estilos de aprendizaje pues son características particulares que identifican al ser humano en cuestión de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de esta idea, bueno, el ambiente es concebido como una forma de hacer frente a la perspectiva incluyente de los estilos de aprendizaje, donde se tiene que tomar en cuenta diferentes dimensiones, que es la social, la económica, la religiosa, la cultural y la emocional, teniendo en cuenta la construcción de dos parámetros, que es la justicia y la equidad. A su vez, es importante tener la configuración de tres aspectos, que es lo biológico, lo social y lo cultural, es decir, la construcción de los intereses de los alumnos, para que, bueno, para adentrarnos un poquito más a su desarrollo. Además, es importante conocer la vida del estudiante, es decir, conocer su vida, las condiciones sociales y sobre todo su acervo cultural, para ver cómo esto logra impactar en su persona, es decir, en los sentimientos, en la motivación, en las expectativas y en los estilos de aprendizaje. Es por ello que el docente deberá de trabajar desde la autonomía y la participación de los estudiantes hacia el desarrollo. ¿Para qué? Para que pueda concebir los tres aspectos, que es lo biológico, lo emocional y lo actitudinal. Además, es importante tener en cuenta las tres subcategorías de este elemento, que son las cualidades, pues se debe de conocer al individuo como tal, tener en cuenta las necesidades, es decir, la diversidad, y por último la comprensión, que es la diferencia. Con ello podemos decir que el ambiente nos permite conocer no solamente los estilos, sino también saber los sentimientos, las emociones, las tensiones, las expectativas, las creencias y también lo imaginario, según Ruiz Ospina.
Bueno, por último, el elemento de las imágenes, que es importante tener en cuenta el sentido didáctico por la cual se elige. Entonces, es importante tener en cuenta la intención por la cual se selecciona la imagen, aprovechar las preguntas, las conversaciones, la contextualización y, ante todo, que la imagen es funcional y pedagógica. Por lo tanto, pues debe incentivar la motivación, la imaginación, las estimulaciones y una comunicación para que se puedan usar correctamente. Bien, aquí les dejamos nuestras conclusiones y adelante las referencias de donde tomamos la información de estas diapositivas. Gracias.